Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a su Academia Mexicana de Endodoncia, que se complace con la presencia de todos ustedes. Hoy, en realidad, tenemos un invitado de lujo, mi gran amigo, el doctor Armando Lara, un excepcional endodoncista. Seguro hoy que la plática que nos va a ofrecer el día de hoy nos va a dar mucho conocimiento, nos va a invitar a seguirnos preparando para poder seguir resolviendo de la manera más adecuada esos casos agudos que llevan nuestras clínicas. Este año, la Academia Mexicana de Endodoncia está preparando un congreso que en verdad esperamos rebase las expectativas de todos ustedes y por mucho. Vamos a tener un gran programa científico y esperamos pronto poderles brindar toda la información necesaria para que tengan la oportunidad de poder estar presentes. En verdad, muy recomendable nuestro programa académico. No quiero adelantar más al respecto, pero les garantizo que una vez más haremos el mejor esfuerzo posible por satisfacer sus expectativas. Este año, la academia no ha aumentado los costos de inscripción en el entendido de los problemas económicos que imperan en nuestro país. Pero sí, hemos tratado de mejorar y ahora todos nuestros miembros van a contar con un correo electrónico por parte de academia para que no invadamos sus correos personales y a través del cual les llegará toda la información de la Academia Mexicana de Endodoncia. También esperamos, y eso ya es casi un hecho, solamente falta firmar un papel, pero a partir del próximo mes ya contaremos con la plataforma de servicios médicos digitales para que todos los miembros puedan tener acceso a diferentes investigaciones de revistas muy prestigiadas y podamos estar lo mejor actualizado posible. Hay muchas cosas más por hacer y en el transcurso de estos días esperamos irlas logrando. Seguimos contando con un gran equipo de trabajo. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su muy valiosa presencia y disfruten al doctor Armando Lara. Le pido a la doctora Rosalba Rubio que nos haga favor de hacer la introducción y presentación de nuestro conferencista del día de hoy. Hola Rosy, buenas tardes. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a la segunda plática bimestral de la Academia Mexicana de Endodoncia. Les recuerdo que las constancias de las pláticas, perdón, se escucha como algo, una interferencia. Perdón, Les comentaba que las constancias de las pláticas bimestrales se entregarán al final del año y se otorgarán a los participantes que hayan asistido al menos 5 pláticas con un 80% de permanencia en las sesiones. También, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirlo en el chat y al término de la plática habrá una sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy tenemos una plática muy interesante de un tema que día a día nos enfrentamos en nuestra consulta y debemos manejar con delicadeza y determinación para el bienestar de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Nos referimos al tema de dolor agudo y dolor crónico, implicaciones clínicas, el cual será impartido por nuestro invitado especial, el doctor Armando Lara Rosano, el cual tiene posgrado en endodoncia en la Universidad de Tufts en Boston, fundador del posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y coordinador del mismo de 1993 a 2017. Él es fundador y certificado del Consejo Mexicano de Endodoncia, expresidente de la Asociación Dental del Estado de Puebla y de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Es miembro del Comité de Investigación de la Federación Internacional de Endodoncia
de 1998 a 2008. Premio Nacional de Investigación en Endodoncia en 1997 y en 2007. Ok, gracias. Socio activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia y socio afiliado de la Asociación Americana de Endodoncistas. Buenas noches, doctor Armando Lara. La Academia Mexicana de Endodoncia le da la bienvenida y sin más preámbulo, lo dejo iniciar con su plática. Adelante, doctor. Te agradezco mucho, doctora Rosalba, por la introducción. Muchas gracias, muy agradecido. Y muy agradecido también con Víctor González, un gran amigo, y pues cómo decirle que no cuando me solicitó esta participación en la Academia Mexicana de Endodoncia, a quien tengo una estima muy grande. Muchas gracias, Víctor, y pues vamos a tratar de iniciar cuanto antes y a terminar más o menos en los tiempos que nos han marcado, porque quiero decirles que recibí una invitación para que a las 21:21 nos tomemos una copita de vino, porque van a ser 6:21, 21 de horas, 21 minutos del día 21 del año 2021 del siglo XXI. Entonces, pues yo ya tengo preparado mi copa en el refri y pues al rato nos la tomaremos. Bueno, miren, agradezco mucho la participación de todos los que están presentes. Es un honor para mí que quieran escucharme. Es una plática que, pues, prácticamente diseñé desde que regresé de mi posgrado y empecé a trabajar la práctica clínica, porque pienso que el manejo adecuado del dolor en tratamientos de endodoncia es de una importancia máxima, no nada más para el paciente que no quiere sentir dolor, ni durante el tratamiento, ni después, sino también para el referidor. Yo no sé ustedes, pero la mayoría de mis referidores, lo primero que le preguntaban al paciente cuando regresaban con ellos era, ¿cómo le fue? Entonces, si le había ido bien, pues el paciente decía, me fue muy bien, no me dolió, etcétera. Entonces, eso hace que uno pueda conservar más o menos una práctica abundante. Y otra cosa, a mí tampoco me gusta que mi paciente tenga dolor. Realmente las noches en que me ha despertado alguna inquietud es cuando hay un paciente que después de haberle terminado el tratamiento me llama comentándome que tiene un dolor intenso, ¿no? Entonces, el manejo del dolor para mí, independientemente de la técnica, ¿no? De la conformación, de la irrigación y seguir todos los principios biológicos, etcétera, y la conformación de los conductos y la obturación de los mismos, obviamente todo eso es importante, ¿no? De hecho, las radiografías son nuestra carta de presentación la mayor parte de las veces, pero el manejo del dolor para mí se me hace de una importancia máxima. Entonces, de eso se trata esta plática. Espero que les guste y espero que nos divirtamos un poquito. Esta es la guía de lo que vamos a hablar. Primero una pequeña introducción, luego vamos a hablar de la fisiología de la conducción nerviosa. Cuando yo estudié el posgrado, mis maestros me decían que esto lo había yo visto en secundaria. Yo decía, ¿cómo que en secundaria? Yo creo que ahí fui a una nocturna porque nunca vi nada de esto, pero en fin. Luego, después vamos a hablar de hiperalgesia y alodinia, lo que significan y qué implicaciones tiene en el paciente. Vamos a hablar sobre cambios en la transmisión nerviosa que se ve alterada después de haber hiperalgesia y alodinia. Vamos a hablar de dolor crónico postoperatorio, su importancia, cómo se estudia, cómo podríamos evitarlo a la mejor. Prevención, tratamiento, vamos a hablar un poquito de tratamiento y luego, si nos da tiempo, control endógeno del dolor y luego terminamos con conclusiones. Entonces, este es el panorama que les espera, ¿no? Bueno, hay algunos hechos que son importantes y todos lo compartimos. Por ejemplo, uno de ellos es que cuando hay dolor intenso, cuando el paciente se presenta con una pulpitis irreversible sintomática que no lo ha dejado dormir, etcétera, es más difícil lograr una anestesia profunda. No nada más en este caso, sino cuando se presenta con una periodontitis apical sintomática sumamente severa, en donde no podemos ni siquiera tocar el diente porque el paciente tiene demasiado dolor. Todos son casos en donde es más difícil lograr una anestesia profunda. Otra cosa que nos encontramos es que cuando ha habido dolor por varios días, o algunos pacientes hasta semanas, encontramos que el dolor ya es referido. El paciente ya no sabe realmente cuál es la causa del dolor, no sabe ubicar qué diente es el que le está molestando, y hay una hipersensibilidad. Resulta que todas las pruebas diagnósticas que usamos, aplicación de frío, palpación, percusión, tacto solamente, el paciente todo lo tiene hipersensible y todo lo refiere como dolor.
Otra cosa que es muy, muy obvia es que cuando hay mucho dolor preoperatorio, es más probable que haya dolor postoperatorio y tarda más tiempo en eliminarse, en quitarse este dolor postoperatorio. Dentro de todos los factores que pueden inducir a que exista dolor postoperatorio, la mayor parte de los autores concuerdan en que el dolor preoperatorio es el factor más importante y más predecible para que haya dolor postoperatorio. Luego, si el paciente está muy temeroso y muy angustiado cuando nos va a ver, todo lo va a percibir como dolor. Y no es que esté loco y no le vamos a dar otra cita para que ella regrese más tranquilo, ni mucho menos. Esto es una cuestión fisiológica y de eso vamos a hablar también, ¿no? Y por último, pues todo esto nos puede llevar a errores diagnósticos. Si tenemos un dolor referido, un dolor crónico, no parece dental, parece que sí, no encontramos nada radiográficamente, ni siquiera en una tomografía, que ahora nos ayuda demasiado, pero no encontramos nada y nos puede llevar a errores diagnósticos, ¿sí? Entonces de esto vamos a hablar y al final lo vamos a revisar. Vamos a empezar con definiciones y seguramente todos las han escuchado. El dolor es una experiencia sensorial o emocional que es desagradable, generalmente está asociada con daño tisular real o potencial y por lo mismo el dolor nos ayuda a proteger nuestro organismo, ¿no? Y esto es descrito en términos de tal daño potencial o real, ¿no? Como es una sensación desagradable, se convierte rápidamente en emocional. A nadie nos gusta tener dolor, a menos que tengamos algún padecimiento ahí psiquiátrico, ¿no? Y por último, gente con dolor sin daño tisular o causa patofisiológica, o sea, no encontramos realmente un motivo de que haya dolor y se presenta con un dolor ya de mucho tiempo y no podemos diagnosticarlo. Dice aquí que puede ser psicológico. En realidad, se le llama psicológico porque ya hay alteraciones en todo el sistema nervioso central, como depresión o angustia, etcétera, que pueden contribuir a que el dolor, aunque sea muy leve, se perciba fuerte para el paciente. Entonces, estas cosas son las que vamos a tratar de revisar. En otras definiciones, el dolor agudo se reconoce como el dolor que persiste mientras existe el daño o la enfermedad. Y que una vez que este daño es reparado o la enfermedad se quita, debe desaparecer, ¿sí? O sea que cumple la función de indicarnos la presencia de un daño en el organismo y ayudarnos a prevenir nuestra vitalidad. El dolor crónico se ha definido que cuando el dolor se mantiene una vez resuelta la causa que lo origina inicialmente, ese ya es dolor crónico. Entonces aquí no es cuestión de tiempo, aquí a lo mejor hicimos la endodoncia un lunes y el viernes nos llama que se mantiene el dolor. Pues eso ya es un dolor crónico, no tiene que pasar demasiado tiempo para que le denominemos dolor crónico, ¿no? Y luego aquí algo que me gusta mucho, por repetición continua de episodios de dolor agudo. O sea, si yo tengo un dolor agudo intenso porque me pinché con un alfiler, bueno, me quito el alfiler, sangra, hay un poquito de inflamación, dolor al presionar, reaccioné inmediatamente, pero adiós dolor, no se va. Pero si me estoy pincha y pincha y pincha, claro que estas repeticiones continuas de dolor agudo van a convertir que ese dolor se vuelva crónico, como lo vamos a definir, como lo vamos a analizar más tarde. Ahora, el dolor crónico ya de muchas semanas y meses ya es una patología muy difícil de tratar. Ya no es solamente un síntoma, sino se convierte en un problema en sí mismo. Y generalmente viene acompañado de síntomas psicológicos como depresión o la ansiedad. Y obviamente esto afecta a las áreas importantes de la vida de la persona, su calidad de vida disminuye. Por lo tanto, para manejar dolor crónico, cuando ya se quitó todo el daño posible, etcétera, y sigue persistiendo, vamos a tener que recurrir a medicamentos que se manejan como analgésicos del sistema nervioso central, que normalmente lo manejan los psiquiatras, y que son precisamente para la depresión y ansiedad, y vamos a explicar cómo funcionan, ¿no? Bueno. Apareció recientemente, de hecho, en el Journal de Endodoncia de marzo de este año. La principal autora es Pick, pero dentro de los autores está Nixdorf, quien es un estudioso del dolor y de hecho quien estuvo en el último congreso en 2019 de la Academia y tuvimos la oportunidad de escucharlo y con mucho interés, ¿no? Entonces, esta nueva clasificación internacional del dolor orofacial, en ella intervinieron muchas instituciones. Obviamente la institución principal, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, también participó la Asociación Internacional de Investigación Dental en su rama de dolor.
también la Academia Americana de Dolor Orofacial y una Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, que esa realmente no conocía yo de su existencia y hasta el nombre se me hace un poquito raro. Entonces, entre esto, todos ellos se pusieron de acuerdo, quiero creer que se pusieron de acuerdo. Yo creo que si hacen una encuesta entre nosotros diríamos, nah, esto no va así, pero bueno, así salió. Como ustedes, el dolor orofacial se divide en seis entidades, digamos. La primera es dolor orofacial atribuido a desórdenes de las estructuras dentoalveolares y las relacionadas anatómicamente con ellas. Entonces, realmente aquí es donde entramos nosotros, nada más. El segundo grupo es dolor miofacial, el tercero es dolor en la articulación temporomandibular, el cuarto es dolor orofacial atribuido a lesiones o enfermedades de los nervios craneales, el quinto de dolor orofacial parece a las presentaciones de dolores de cabeza primarios, y por último el dolor orofacial idiopático. O sea, aquí es el baúl donde metemos todo lo que no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Y luego, bueno, dentro del dolor orofacial atribuido a desórdenes de las estructuras dentoalveolares, obviamente entra ahí dolor dental, que es lo nuestro prácticamente, y luego dolor de la mucosa oral, de las glándulas salivales y del dolor de los huesos. Ampliando un poquito más el primer grupo, perdón. Aplicando más el primer grupo, tenemos el dolor orofacial atribuido a desórdenes de las estructuras dentoalveolares y las relacionadas anatómicamente. Tenemos dolor dental, de aquí se va a dolor pulpar, que puede ser una hipersensibilidad, puede ser una pulpa expuesta por trauma, puede ser atribuida a una pulpitis sintomática o atribuida a una causa sistémica que yo realmente no alcanzo a imaginar cuál sería. Ojalá me puedan ayudar en eso, ¿no? Y dentro del dolor dental encontramos el dolor del ligamento periodontal, aquel atribuido a una periodontitis y aquel atribuido a una causa no inflamatoria, que también se me hace raro porque, bueno, a menos que haya un dolor por una especie de sarcoma o de algún tipo de cáncer cercano a un diente y que a lo mejor el diente se manifiesta doloroso, esa sería tal vez alguna de las causas no inflamatorias que nos puedan provocar dolor. Por el otro lado tenemos dolor gingival, atribuido a gingivitis, etcétera, pero ya esto entra en el ramo de la periodoncia, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Qué es lo que está provocando este dolor? Y a mí me gustaría aquí agregar desde cuándo. Miren, yo creo que la cronicidad de un dolor, el paciente viene y me manifiesta que tiene 3 meses con el dolor y de repente se va y regresa, etcétera. Generalmente ese no puede ser dolor de origen dental. La evolución de una pulpitis es muy rápida, es de varios días, ¿no? La evolución de una periodontitis apical aguda, evolucionar a un absceso, pues es también rápido, son procesos rápidos que evolucionan muy rápidamente de un día para otro hasta que el paciente ya tiene que buscar ayuda, ¿no? Pero estos dolores crónicos generalmente caen en los dolores no odontogénicos, a mi parecer. Rara vez es cuando una pulpa duele porque está inflamada y se quita y luego vuelve a doler. Generalmente si duele mucho y se quita el dolor es porque ya se necrosó, ¿verdad? Y entonces ya después de unos meses o algún tiempo ya aparecerá una periodontitis apical sintomática, ¿no? Pero bueno, esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que está provocando el dolor? Y yo le agregaría desde cuándo. Dolor orofacial de origen desconocido. El paciente no sabe cuál le duele. Luego, hacemos examen y hacemos nuestras pruebas diagnósticas. Cambios de temperatura, palpación, percusión, obviamente radiografías, tomografías si tenemos a mano, etcétera. Y si están completos los criterios diagnósticos de una condición endodóntica, sí, bueno, pues nuestro diagnóstico será que el paciente necesita una endodoncia, se le dice al paciente, se establece bien el diagnóstico y se hace el tratamiento. Se maneja al paciente, hay comunicación con el colega si el paciente es referido, ¿no? Y cuando lo terminamos, pues enviamos los resultados, qué sé yo. Ahora, si no están completos los criterios de diagnósticos de una condición endodóntica, ¿verdad? O sea, en este ramo, bueno, hacemos diagnóstico de dolor orofacial y obviamente no hacemos tratamiento endodóntico. Debemos referir a ese paciente, ya sea a un cirujano maxilofacial si es que sospechamos de alguna patología
alrededor de los dientes, o bien a un neurólogo. Siempre es conveniente que en nuestra práctica dental establezcamos una relación muy estrecha con un neurólogo, ¿verdad? Porque hay muchos casos él nos lo va a referir, porque son casos dentales, y en muchos casos nosotros se lo vamos a referir a él, porque no tiene nada que ver con algún diente o periodonto, ¿no? Y por último, y no me voy a ir a todo el cuadro, en esta tabla, por ejemplo, aquí el dolor orofacial atribuido a desórdenes en las estructuras dentoalveolares y anatómicas. Bueno, dolor causado por enfermedad, lesión o un funcionamiento normal de la pulpa dental, periodonto, gingiva, mucosa oral, glándulas salivales o tejido óseo. O bien el dolor que se origina de una función normal de la pulpa dental.